Hola, ¿qué tal? Como vieron al comienzo del video, vamos a trabajar polainas para las niñas. Con estas indicaciones de medidas que yo les voy a dar, lo pueden tejer para niñas más grandes, en este caso es para 1 año, pero lo pueden hacer para nenas de 2, de 3, de 4, 5, señoritas adolescentes y para ustedes mismos, señoras, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es, supongamos que este es el piecito, la piernita. Entonces vamos a medir el contorno del puño de lo que sería el tobillo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos 20 centímetros. Y tomamos nota sobre esa medida a quienes ustedes van a tejer. La segunda medida que ustedes van a tomar es el largo total, ¿sí? Supongamos 16 centímetros. Y toman nota y escriben allí 16 centímetros de largo para X persona, niña, adolescente, señorita o señora. Con estas medidas ustedes pueden tejer para cualquier talle y cualquier tamaño. La medida que tomamos del puño de nuestra polaina la tomamos un poquito floja. Si nos dice 20, le damos 21 o 22. ¿Por qué? Porque esto, desde acá hacia arriba, la pierna es más ancha que el tobillo. Acá va a ajustar el punto elástico y también va a ajustar el punto elástico arriba, en la terminación, donde va a ir una piolita como vieron al comienzo del video. Pero esta otra parte es anchita. Entonces le damos 1 centímetro o 2 de ancho porque va a quedar bárbaro. Como vieron en el video, la polaina es abierta, entonces vamos a trabajar ahora el punto elástico abierto sin cerrar para que caiga hacia ambos lados y calce bien en el zapato, dándole ese aspecto tan canchero y tan original, porque realmente lo es así. Queda muy lindo y es muy ponible. Usen colores de moda, o colores que a ustedes les sienta bien o le gusta para sus niñas. Bueno, vamos a precisar 40 gramos para el talle de una nena de 1 año. 40 gramos si todavía sobra. 40 gramos de lana de la que tengan, ¿sí? Lana o hilo, lo que quieran trabajar. Esta es una lana delgada que tiene algo de acrílico. Es una lana de bebé de 2 milímetros. La voy a tejer con un ganchillo de 2.50. Vamos a precisar una cinta de medir, tijeras, abalorios que pueden ser cuentas así, de acrílico, o cuentas de madera para poner en el cordoncito y darle una mejor terminación. Botones, vamos a precisar 2, porque como está abierto al costado le ponemos un botón decorativo o para prender y cerrar la polaina, es a gusto de ustedes. Un ganchillo y aguja para coser los botoncitos. Y vamos a comenzar. Yo para la talla de mi maniquí de 1 año necesito 66 cadenas, ¿sí? Porque el puño tiene 22 centímetros, yo dándole esa amplitud que les dije de 1 centímetro o 2 para que me sirva perfectamente y calce en el total de la pierna y su contorno. Entonces voy a colocar, retorciendo mi hilo o lana, 66 cadenas. Esta primera es de seguro y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tenemos nuestra cadena inicial con la medida que tomaron, en este caso tengo 66, en ustedes no sé cuál será el modelo que van a tejer para la edad, ustedes van a tener que sacar la medida y la convierten en cadenas. Una vez que tenemos estas cadenas, hacemos lo siguiente. Cargamos el ganchillo con la lazada y contamos hacia atrás. 1, 2, 3 y en el cuarto lugar, ahí, comenzamos a pinchar y levantar solamente puntos altos por toda esta vuelta. Así. Por cada cadena de base vamos a trabajar un punto alto o una vareta. Así.
Ya tenemos la primera parte. Esto va a ir así, ¿sí? Giramos la labor y vamos a trabajar en puntos altos en relieve para hacer el punto elástico. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y el punto que sigue lo vamos a hacer por delante, así. El punto que le sigue lo vamos a hacer a la inversa, por detrás, así. Uno sí y uno no. Toca por delante, toca por detrás. Estiramos bien para que queden todos del mismo tamaño, a la misma altura. Toca por delante, por detrás, por delante. Así vamos a ir uno sí, uno no, por toda esta vuelta. Y terminamos la vuelta con un punto alto sencillo en la tercera cadena. Giramos y levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer cómo se presentan nuestros puntos. Y aquí nos muestra por detrás, por delante, atrás, delante, atrás. ¿Ven? Este está como bien chichoncito hacia nosotros y este está escondido, ¿sí? Y así los hacemos. De aquí en más, las 5 vueltas que vamos a tejer las vamos a realizar como veamos nuestros puntos. Si está por delante, si está por detrás, por detrás, por delante, atrás, adelante, atrás. En total tejemos 5 vueltas, amigas, amigos, para hacer esta pretina de la polaina. Una vez que terminamos las vueltas, vamos a unir, vamos a empezar a trabajar en redondo. Estos costaditos después nosotros le vamos a hacer una terminación. Entonces acá en la tercera cadena de inicio, ahí unimos con un punto deslizado, ¿sí? Levantamos 3 cadenas para el primer punto y toda esta vuelta la vamos a hacer de punto alto. Tengan cuidado de no comerse un punto ni hacer puntos de más. Háganlo tranquilas, tranquilos, un punto alto sobre cada punto de base. Van arriba de ellos porque tienen que tener la misma sumatoria de puntos. Vamos a trabajar un punto fantasía después de este y precisamos todos nuestros puntos, ni un poco menos ni un poco más, la misma cantidad que pusimos. Esa cantidad de puntos que ustedes van a poner en el puñito tiene que ser par, recuerden eso también. Y así vamos a ir por toda esta vuelta, un punto alto por cada punto que veamos, ¿sí? No nos pongamos acá, siempre en el punto alto, por favor. Aquí no, en el punto alto. Y así vamos a ir toda esta serie. Cerramos la vuelta en la tercera cadena. Levantamos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo, porque cuando regresemos vamos a prender aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas al aire y vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto lugar ahí prendemos con un punto bajo. Vamos a trabajar en punto fantasía múltiplo de 4. 1, 2, 3 cadenas al aire y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta ahí un punto bajo. Vamos a hacer arquitos. 3 cadenas, 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y en el cuarto ahí prendemos con punto bajo. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Unimos acá con punto pasado, así.
levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y en el mismo agujerito ahí vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Contando con las cadenas serían 4. Y van a ser varetas o puntos altos inclinados. Y lo vamos a prender acá con un punto bajo, ahí mismo, ¿sí? Y queda como un ángulo recto y un triangulito acá, queda muy bonito. Ahora van a ver, son 2 vueltas de este punto y queda muy lindo. En el mismo lugar que quedamos ahí, nuevamente 3 cadenas al aire y volvemos a realizar 3 puntos altos en el mismo sitio. Vamos 2 y vamos 3, ¿sí? Y prendemos aquí con punto bajo. Ya tenemos el segundo, 1, 2, 3 y realizamos nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3. Y prendemos aquí con un punto bajo. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Nos va quedando así. Y lo que hacemos ahora es unir aquí con un punto deslizado. Ahí. Por arriba de las 3 cadenas de inicio. A ver. El acrílico tiende muchas veces a enganchar y yo estoy con las manos en alto. Ahí voy de nuevo. 1 con punto deslizado. Y en las 3 cadenas de inicio ahí hacemos un punto pasado. Bueno, no quiere. Ahí. Ahí. Y me voy al tercero ahí. Ahí. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una cadena, que es la que cuando volvamos vamos a prender acá. Hagan un poquito flojito ahí, para que no se esconda. 1, 2, 3 cadenas al aire y vamos a prender acá en la tercera cadena de inicio, ¿sí? Ahí, con un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas al aire y en la tercera cadena de inicio ahí, un punto bajo. 1, 2, 3 y prendemos en la tercera. Estamos haciendo de vuelta los arquitos. Al comienzo teníamos puntos altos y teníamos que saltar 4 puntos. Ahora los estamos haciendo arriba del punto fantasía. Así. Y cerramos la vuelta en la primera cadena. Recuerdan, hicimos 4 y precisamos 3 nada más. Ahí. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a repetir el motivo, que son 3 puntos altos consecutivos. Vamos 2 y el tercero. ¿Sí? Venimos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y en el mismo lugar repetimos. 3 puntos bajos. 3 puntos altos, perdón. Y prendemos aquí con un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos. Trabajando con los 3 puntos altos en el mismo sitio. Y prendemos aquí. Unimos con punto deslizado aquí. Y con punto deslizado nos vamos a arriba de todo. Vamos 2 y vamos 3,
¿sí? Aquí arriba hacemos 1, 2, 3, 4. 1 para prender y 3 para separar. Nos vamos aquí arriba y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y clavamos acá en la tercera cadena con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas de separación y prendemos aquí en la tercera cadena. 1, 2, 3 y prendemos aquí, ¿ven? Y en la cadena de inicio aquí vamos a cerrar con un punto pasado, ¿sí? Toda esta vuelta la vamos a hacer de punto alto. 3 cadenas para el primer punto alto. Adentro de las 3 cadenas corresponden 3 puntos altos. 2 y 3, ¿sí? Aquí en el punto bajo corresponde hacer un punto alto, ¿sí? Vamos a las cadenas y hacemos 3. 1, 2 y 3, ¿sí? En el punto bajo aquí, 1. Vamos a las cadenas nuevamente, 1, 2 y 3 y 1 aquí en el punto bajo. Cerramos la vuelta en la tercera cadena, hacemos una cadena para subir y aquí mismo un punto bajo, ¿sí? Aquí vamos a prender cuando volvamos. 1, 2, 3 cadenas al aire y ahora no precisamos contar, ¿sí? Porque ya vemos dónde tenemos el motivo y vamos directamente ahí y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y vamos al motivo, ¿ven? Directamente ahí. Ahora es más fácil. 2, 3 y vamos al motivo. 1, 2, 3 y al motivo, ¿ven? Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Y cerramos la vuelta. Aquí mismo, 1, 2, 3, primer punto, y en el mismo huequito ahí vamos a trabajar la secuencia de los 3 puntos altos. Estamos repitiendo el punto fantasía. Vamos aquí directamente al punto bajo y lo hacemos tal cual. Y nuevamente el motivo. 3 puntos de cadena y los 3 puntos altos. Estamos haciendo un repaso del punto. Ya lo aprendimos, pero es un repaso. Una vez que tenemos las 3 cadenas y los 3 puntos altos, vamos aquí al punto bajo y hacemos otro punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos. 1, 2 y 3. Y clavamos aquí con un punto bajo. Así es como nos va quedando. Estamos repitiendo estas 2 vueltas y unimos con punto deslizado aquí y nos fuimos con deslizado hasta la tercera cadena y volvemos a repetir la secuencia, levantando para ello 3 cadenas. 1, 2, 3 y en el mismo lugar 4, una para prender y 3 para separar, y me voy aquí a la tercera cadena ahí y hago un punto bajo. 1, 2, 3 y me voy aquí y hago un punto bajo, siempre en la tercera cadena. 1, 2, 3 y en la tercera cadena ahí un punto bajo. Cerramos la vuelta uniendo en la primera cadena, que teníamos 4, ahí con punto deslizado. Una vez que terminamos la vuelta de arco, nos toca hacer esta vuelta. Estamos haciendo un repaso. 1, 2, 3 y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3.
y clavamos acá con un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos el motivo. 1, 2 y 3 y clavamos con un punto bajo. Una vez terminada esta vuelta, vamos a hacer una cadena que es para cerrar la vuelta y 3 para separar. 2, 3. Y prendemos aquí en la tercera cadena con un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos. 1, 2, 3 y repetimos clavando con un punto bajo en la tercera cadena de inicio de cada motivo. Y ahora vamos a trabajar esta vuelta de puntos altos. Entonces, a modo de repaso, 3 cadenas para el primer punto. En el hueco de las cadenas van 3 puntos altos, 2 y 3, ¿sí? En el punto bajo aquí va uno solo. En las cadenas 3, 1, 2 y 3. Y en el punto bajo aquí uno solito. Bueno, así quedaría conformado la estructura de diseño que inventé para crear la polaina. En este caso yo le doy como finalizado aquí. Ahora le voy a hacer la pretinita de punto elástico. Pero me refiero al punto fantasía, lo doy por finalizado, porque yo llegué a la altura que necesito, que eran 11 centímetros de largo. Le dejé un poquito más igual, ¿sí? Yo medía a mi muñeca 11 centímetros de largo porque es para una niña de 1 año, ¿sí? Ustedes estas secuencias las van a repetir tantas veces como sea largo de su pierna. Si es de 32, de 40, lo que ustedes quieran. Arriba la rodilla, abajo la rodilla, tipo bucaneras, ¿vieron? Va muy bien. Y con esta abertura que tiene aquí al costado, va perfecto hasta con taco alto, botas de taco, porque queda fabuloso esta abertura. En un talle para adultos, queda muy muy lindo. Así que ya saben que estos 2 motivos es para 1 año porque yo llego a la medida, pero ustedes lo van a continuar según el talle que ustedes vayan a tejer. Ahora nuevamente a modo de repaso vamos a hacer el punto elástico, levantando 3 cadenas para el primer punto, lo tomamos como punto atrás y el que sigue lo hacemos por delante. Este sería por delante, el que sigue sería por detrás, ¿sí? Por delante y por detrás. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Una vez cerrada la vuelta, iniciamos con 3 cadenas y tejemos como se presentan, ¿recuerdan? Solamente es esta vuelta y ya es el final de esta parte. Lo que está por detrás lo hacemos por detrás y lo que está por delante, por delante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle la terminación aquí solo con punto bajo. Bien sencillito, pero lindo. Entonces, buscamos la cadena de inicio. Ahí. Y hacemos. Una cadena. Aprieto. Bueno, se me agrandó. Ahí. Hacemos una cadena y en el mismo lugar hacemos un punto bajo. Y ahora vamos apretando y por los costados del punto alto, que estamos a la inversa, vamos haciendo un punto bajo
en cada huequito que veamos, ¿sí? Aquí en la unión. Ahí. Acá. Perdonen, pero yo estoy con las manos muy altas y me cuesta. Ahí, en la unión. Y así vamos a ir rellenando los espacios con punto bajo. Y a su vez vamos escondiendo el hilito de inicio. Y todo queda bien prolijo. Estiramos siempre un poquito y seguimos escondiéndolo a medida que vamos haciendo el punto bajo. ¿Sí? Acá. Ahí, ya estamos llegando al centro. Así. Y ahí vamos girando. Ya la piolita esa ya la corto. Y así voy a ir hasta llegar al final y donde vamos a rematar y cortar nuestro hilo. Bien, en la abertura le ponen aquí el botón, ¿sí? Giran la polaina hacia un costado, ¿sí? Porque vamos a poner el cordón. El cordón solamente pasé una perlita de estas de madera, la anudé, hice una trencita. No se los mostré porque es como hacer la cadenita de inicio. Es sumamente fácil de hacer, ¿sí? Bueno, y dejé abierto acá un largo para pasar la otra perlita. Con el ganchillo que me mandó de regalo mi querida amiga Liliana Orgea, que ayer fue tu cumpleaños, amiga, espero hayas recibido la tarjeta. Felicidades, querida. Es tan asombroso este ganchito, tan hermoso, y sirve para tantas cosas, que vamos a utilizarlo como un pasador, ¿sí? Entonces acá tenemos el centro y hacemos así. Ahí en el medio pasamos. Dejamos uno y pasamos por el otro. ¿Ven? Dejamos uno, pasamos por el otro, dejamos, pasamos, dejamos, pasamos y vamos por toda la vuelta pasando el cordoncito. Miren también para qué nos sirve este hermoso ganchito. Bueno, quedó terminado. Miren qué bonito que queda. No tengo mucho lugar en mi mesa. Espero poder algún día llegar a la economía y poder agrandar el lugar para filmar mejor para ustedes. Pero esto es lo que tengo de momento. Así, miren qué bonito que queda. Queda muy lindo, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Espero que lo hagan, que lo puedan disfrutar, lo puedan ver lucir en un ser querido y que puedan vender muchísimo y ganar dinero, que tan necesario es en estos días que corren. Son muy fáciles, muy bonitos, muy rápidas de hacer estas polainas para toda edad y cualquier talle, ¿sí? Cualquier duda me lo dejan en comentarios y en la brevedad de mis tiempos se los iré respondiendo. Recuerden siempre que en la cajita de descripción del video, ahí yo dejo indicaciones, por ejemplo, cuántas cadenas hay que poner, qué medidas hay que tomar, siempre dejo una referencia, o si tiene la prenda un múltiplo, yo dejo siempre referencias ahí, es como una ayuda a memoria para ustedes y para mí, ¿sí? No se olviden de suscribirse al canal para recibir las nuevas novedades de cada semana que voy subiendo videos e invitar a sus amigos o familiares a participar de mi canal y de estos micros encuentros. Y como siempre les digo, soy tan agradecida de que ustedes me vean y me dejen tan hermosos comentarios y me pidan ayuda y me soliciten otros tipos de tutoriales. Por ese agradecimiento que tengo, les agradezco desde el fondo de mi corazón y los bendigo con paz y bien a cada uno de ustedes. Y no importa cuán grande sea la tormenta por la que estén atravesando,
que sé que muchas me han contado. Recuerden que las victorias son aún más grandes, así que esperen con fe y esperanza por esas victorias, porque esa tormenta pasará pronto. Hasta pronto, queridos amigos.